¿Qué le pasa al mundo de hoy? Parece que todo está mal, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué en este mundo en el que vivimos, este mundo trastornado y caótico, temeroso de la guerra, por qué las iglesias no están demostrando ser la influencia estabilizadora que podría salvar a este mundo? ¿Por qué a las iglesias les falta poder? ¿Qué ocurre? Lo que está mal es que las iglesias no han tenido la verdadera medicina para salvar este mundo. No han proporcionado la influencia estabilizadora, no han tenido el conocimiento, no han dado el ejemplo para cambiar este mundo a lo que debería ser y para guiar a este mundo por el camino de la paz y el camino de la felicidad y todo lo que deberíamos tener. Me pregunto si te das cuenta de que Dios Todopoderoso y la Biblia responsabilizan a las personas que profesan la religión y a los predicadores y ministros por la condición. Ahora, ¿dónde está la iglesia verdadera hoy? Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Él edificó su iglesia. ¿Cuál iglesia es la verdadera iglesia de Dios hoy? Es decir, la iglesia verdadera que Jesús edificó, la iglesia de la cual Él es la cabeza viviente. ¿Dónde vas a encontrar esa iglesia? ¿Entre todos estos cientos de diferentes sectas y denominaciones? ¿O lo vas a encontrar entre alguna de ellas? Todas están en desacuerdo. Todas afirman obtener lo que creen del mismo libro de texto, la Biblia, que simplemente es otra forma de decir, amigos míos, que todos afirman que la Biblia dice algo diferente. Uno dice que la Biblia dice esto y otro dice que no, te equivocas. Esa iglesia está equivocada, dice lo que pensamos y otra dice, ustedes dos están equivocadas, aquí lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, significa que no están leyendo la Biblia como leer cualquier otro libro. Hoy es que puedes probar cualquier cosa con la Biblia. Hoy es mucho acerca de las diferentes interpretaciones de la Biblia. Ahora, tomas algún libro sobre ciencia, tomas algún libro sobre historia antigua, y encuentras que este profesor tiene su interpretación de este libro sobre ciencia o historia, o algo por el estilo. Y luego, en otra universidad hay otro profesor que tiene una interpretación diferente de ese libro, y aquí, en otra, es diferente. Tomas un libro de texto sobre química. Encuentras que un profesor en una universidad dice, bueno, enseño este libro de cierta manera, esta es mi interpretación de este libro de química. Ahora, mi interpretación de H2O es tal y cual, pero otro hombre piensa que H2O es algo completamente diferente. ¿Por qué? Por supuesto que no. Donde quiera que vayas, H2O es solo agua y todos lo ven de la misma manera. No tienen interpretaciones diferentes. Pero cuando llegan a la Biblia, mis amigos, ellos no lo leen como cualquier otro libro. Ahora, ¿sabes por qué? Hay una razón. Cada uno tiene que intentar cambiar la Biblia y pretender que no dice lo que dice, sino lo que quiere que diga. Y esa es su interpretación. Eso de donde sacamos interpretaciones. Ahora, la Biblia no debe ser interpretada. Alguien dice, bueno, señor Armstrong, ¿cuál es su interpretación? Yo digo, bueno, no tengo ninguna. Esa es mi respuesta. Acepto la interpretación de Jesucristo. Es el autor de la Biblia. Él es el arquitecto divino de la Biblia y los planes y los anteproyectos de la vida que debemos vivir y lo que debemos construir. Y deberíamos estar trabajando de acuerdo con los planos y los planos. Está contratando a un contratista para que construya un edificio para usted y ha contratado a un arquitecto. Él ha elaborado los planos y ahora le ha proporcionado los planos al contratista y lo ha aprobado. Usted es el constructor y es justo como lo desea. El arquitecto ha hecho un trabajo maravilloso. Es absolutamente perfecto. Usted aprobó todo lo que ha hecho, pero el constructor dice que bueno, esta es mi interpretación de esos planos. Donde dice esto es para ir 2 pies por aquí. Él interpreta que eso significa 6 pies. Y en otro lugar lo interpreta como 2,5 pulgadas. ¿Qué vas a hacer con un contratista así? Lo vas a despedir y sabes, somos los constructores que estamos construyendo algo y Dios suministró al arquitecto Jesucristo y él escribió los planos y el anteproyecto de lo que se supone que debemos construir y ese es la Biblia.
y le damos la vuelta y no tomamos los planes como son. Tratamos de torcerlo y cambiarlo. Bueno, espero que no debería decir nosotros, pero algunas personas lo hacen. ¿Y tú lo estás haciendo de esa manera? ¿O lo estás haciendo de otra manera? Ahora, si van a buscar la iglesia verdadera, déjenme decirles qué es la iglesia verdadera y dónde la encontrarán. Tienes que saber qué buscar primero. Amigos míos, el problema es que hemos estado asumiendo algo. Hemos estado asumiendo que la iglesia es el cuerpo o cuerpos organizados, políticos, religiosos, que profesarán que son cristianos, que pondrán una etiqueta cristiana en el exterior de la botella o el paquete o lo que sea. Y lo aceptamos y simplemente lo creemos, lo tragamos absolutamente. Nunca miramos dentro para ver si es genuino y si la etiqueta es veraz o no. ¿Sabes? La Biblia dice que muchos falsos profetas saldrán por el mundo. Eso es lo que Jesús mismo predijo. Y en el libro de Apocalipsis encontrarán, y Jesús es el revelador, el verdadero autor de ello, que todas las naciones se han emborrachado con las falsas enseñanzas del paganismo, con las enseñanzas espirituales equivocadas, y están tan borrachos por eso hoy que cuando comienzas a decir la verdad y obtienen cierta parte de la verdad, y la mayoría de ustedes, mis amigos, obtienen cierta parte de la verdad en cierta transmisión que te traigo. Es un desafío. Quizás te ofenda al principio, buscas en tu Biblia y dices, bueno, eso es verdad. Lo que dijo este hombre es verdad. Y lo que siempre hemos estado creyendo y suponiendo que dice la Biblia no es cierto. Pero luego de inmediato piensas en otra cosa que te han enseñado y creíste que eso contradice eso. Y sí, ¿cómo explicas eso? Y luego surge algo más y 1001. Errores que te han enseñado, te han inoculado y te vienen a la mente enseñanzas erróneas hasta que no puedes ver la verdad. Y la mayoría de ustedes están exactamente en esa situación hoy. Y es casi un caso perdido, y a menos que puedas hacer lo que tenía que hacer hace años cuando Dios me golpeó, tan ciertamente como lo hizo con el apóstol Pablo, y cuando me estaba llamando a este trabajo y llegué a ver que la Biblia decía exactamente lo contrario de lo que me habían enseñado en la escuela dominical. Tuve que dejar todo lo que había creído y tragado y aceptado y que me habían inoculado en el estante, por así decirlo, en el estante figurativo. Lo dejé allí, lo borré de mi mente. Dije que no confiaría en nada de lo que supuse que era cierto. Voy a probar todo ahora y no solo para tratar de probar lo que dice el otro compañero es falso. Voy a probar si lo que creo es correcto o falso. Bien, algunas de las cosas que puse en el estante pude traerlas porque todo lo que me habían enseñado no estaba mal y espero que me entiendas. No digo que todo lo que se enseña cualquier iglesia o cada iglesia o cualquier iglesia está todo mal, porque en este mundo tenemos una mezcla de bien y mal, una mezcla de verdad y error, y no conozco ninguna iglesia que no tenga alguna verdad. Y puede que quiera contradecir eso, puede pensar que conoce alguna iglesia en algún lugar que no le gusta y cree que no tienen ninguna verdad. Pero conozco la mayoría de las denominaciones de la iglesia y la mayoría de sus doctrinas, y cada uno de ellos tiene algo de verdad en alguna parte. Algunos tienen más y otros tienen menos, pero no conozco ninguna que tenga toda la verdad. Ahora, todos somos humanos y estamos viviendo en un mundo que está muy mezclado, en un mundo que está borracho espiritualmente, y su espiritualización está tan borrosa que ve doble y no puede ver nítida y claramente. Y les digo, mis amigos, nunca podrán llegar a la verdad real a menos que puedan pasar por el proceso de desaprender, y tienen tantas cosas que han aceptado para desaprender. ¿Cómo llegaste a creer lo que crees? Bueno, hay 4 procesos, pero el principal y la forma en que has llegado a creer la mayoría de las cosas que crees es simplemente que acabas de aceptar y memorizar lo que has oído o lo que has leído. Acabas de llegar a creer como otras personas. Quieres ser popular y quieres ser uno más entre la multitud. Te gusta conformarte. Y nosotros, todos nos hemos conformado a este mundo. La Biblia dice que no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y nuestras mentes deben ser renovadas. Necesitamos barrer y limpiar la basura y limpiar la casa en nuestras mentes. Y eso va, mis amigos, para la mayoría de los que escuchan.
Lo sé, porque casi todo el mundo está en el mismo barco. Ahora, la verdadera iglesia está compuesta, si quieres encontrar la iglesia de Dios, la iglesia de la cual Jesucristo es la cabeza, en primer lugar, no es una organización política, es un organismo espiritual, y está compuesto por ciertos individuos y pueden o no conocerse entre sí. La iglesia está compuesta por aquellos que son hijos engendrados de Dios y que son guiados por el Espíritu Santo. Y para ser guiado por el Espíritu, no debes dejarte llevar por tu propia naturaleza carnal. Tu mente reside arriba y más allá de la naturaleza carnal humana natural que está en ti, está en cada uno de nosotros. Y puedes llegar a ver dónde están equivocados los tirones, los impulsos y los fuertes deseos de la naturaleza humana y la mente carnal. Y puedes rechazarlos y puedes tener la voluntad de dirigirte en el camino que ves que debes seguir si usas tu mente para ver lo que es correcto y separar el trigo de la paja. Ahora bien, la iglesia verdadera son aquellos individuos que son engendrados por Dios y guiados por su Espíritu Santo. Y quiero decir realmente guiado por el Espíritu y no guiado por otras personas. No son guiados por la tradición, no son guiados por la multitud, no están conformados a este mundo. Han salido de este mundo y están separados. Jesús dijo que su iglesia serían los que salieran del mundo. No me refiero a vivir lejos de ella. Dijo que no oró para que se fueran o salieran del mundo, sino para que no fueran del mundo. Y hemos salido en el sentido de que ya no somos de este mundo. Sin embargo, Jesús comisionó a su iglesia para ir al mundo y predicar el evangelio al mundo, pero no para participar de sus caminos, sus creencias, sus ideas. Una vez más, he estado citando muy a menudo últimamente ese pasaje de Isaías 55 que te dice cómo encontrar a Dios. Todo el mundo ha estado buscando a Dios. Leí de un hombre que comenzó a buscar a Dios como un niño pequeño. Fue llevado a la escuela dominical una vez cuando era solo un niño pequeño. Es un escritor muy famoso. Sabrías su nombre si lo mencionara. Es conocido a nivel nacional, ha sido un editor muy famoso de una gran revista y ha escrito sobre varios temas religiosos, y este editor muy famoso, no menciono su nombre porque no estoy seguro de tener todos los detalles exactamente correctos. Leí su libro sobre este tema hace algunas veces y no trato de retenerlo exactamente, pero aproximadamente esta fue su experiencia de que lo llevaron a la escuela dominical y quedó impresionado con la santidad y con gran asombro del edificio de la iglesia en el que estaba, y se le dijo que era la casa de Dios. Él es solo un niño pequeño y bueno, si esta era la casa de Dios, eso significaba que la casa es de Dios y él dice, bueno, ahora quiero ver a Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Y bueno, no pudieron mostrarle a Dios. Y él es solo un tipo pequeño y entonces comenzó a alejarse de los demás y ahora recuerda que después lo encontraron detrás de muchas cosas y estaba buscando en los armarios, estaba buscando por todas partes tratando de encontrar a Dios. Así que dijo que si esta es la casa de Dios, Dios debe estar en alguna parte. Él debe estar por aquí, él iba a tratar de encontrar a Dios. Bueno, ese fue el comienzo de su búsqueda de Dios y desde entonces siguió buscándolo. Ahora, mucha gente está tratando de encontrar a Dios, están buscando a Dios, pero solo quieren buscar a Dios a su manera y son su propio razonamiento humano y el Dios que buscan, con el que finalmente terminan, es uno de su propia invención por su propia mente humana. En otras palabras, el Dios que finalmente producen es el Dios de su propia creación. Y se convierten en el creador de Dios y Dios es simplemente un producto de su imaginación y es menos de lo que son porque Él no es más que un fantasma que ellos originaron. Ahora, la mayoría de los dioses que se les describen hoy y muchas personas famosas han salido con una nueva concepción de Dios. Dicen que tengo un nuevo concepto de Dios, he estado buscando a Dios y por fin he encontrado a Dios. Bueno, si quieres encontrar a Dios, te diré cómo. Tendrás que abandonar tus caminos y tendrás que abandonar tus pensamientos. Y tendréis que volver a Dios cuyos caminos no son vuestros caminos y cuyos pensamientos son tan altos como los cielos sobre la tierra, sobre vuestros pensamientos. Allí no se parece en nada a los tuyos, y los tuyos son como los demás seres humanos, y vas junto con la multitud, y la multitud y como ovejas quieres estar junto con todos los demás.
Te gusta ser popular, quieres que te consideren bien. Las mujeres quieren que otras personas piensen que son bonitas y los hombres quieren que otras personas piensen que son importantes. Y todos ustedes van queriendo ser bien considerados por los demás. Quieres los placeres de los demás y te importa más lo que piensen los demás que cualquier otra cosa por lo que quieres conformar. Tú nunca encontrarás a Dios de esa manera. Nadie encontró a Dios hasta que pudo abandonar todo ese tipo de cosas por completo. Ahora, Dios es el creador, amigos míos. Él nos creó. Ustedes no pueden crearlo. Todo lo que creaste no es Dios, es solo algo imaginario. ¿Sabes? Dios nos dio una mente como la suya, solo que no es tan abarcador, ni tan poderoso, ni tan perfecto como la suya. Y la forma en que hemos usado nuestras mentes, inventando máquinas de destrucción y usando nuestras mentes para vencer a los demás, aprovecharse de él y destruir y derribar, es bueno que Dios limitó nuestro poder y la cantidad de poder mental que tenemos, ¿no es así? Porque el hombre ha vuelto demasiado su mente a actividades equivocadas. Bueno, la iglesia verdadera son aquellos que creen en la fe una vez entregada. Ese es el mensaje de Jesucristo. La fe una vez entregada fue entregada por Jesucristo. Él se lo enseñó a sus discípulos, se convirtieron en apóstoles, se lo enseñaron a la iglesia y la fe una vez entregada es la fe en la que esa iglesia creyó durante los primeros 38 años de su existencia, después de la resurrección de Cristo. La iglesia verdadera son aquellos que tienen las doctrinas y las enseñanzas de Jesús. Ellos creen lo que Él enseñó. Las iglesias de hoy creen exactamente lo contrario. Puedes leer el Nuevo Testamento como lo hemos estado haciendo. Puedes ver lo que Jesús enseñó, hoy que enseñan casi diametralmente lo contrario. Ahora, cuando digo que enseñan lo contrario, aquí y allá habrá una iglesia que no enseñe lo contrario en este punto, pero lo hará en otro. Me di cuenta que, y sin embargo, tengo que mencionar lo que se enseña más o menos de manera general y popular en varias iglesias hoy en día. Tienes que ver si el zapato se ajusta a alguna iglesia o denominación en particular o no. No trato de hacer eso porque mi propósito no es decir nada en contra de ninguna iglesia. No estoy aquí para destruir iglesias, ese no es el propósito. Algunas personas parecen pensar que es. No lo es. Mi propósito, mis amigos, es despertarlos. Y para abrir tu mente y lograr que veas la verdad y llevarte a la maravillosa verdad de Dios, que es lo único que puede hacerte libre, y no eres libre. La mayoría de vosotros sois esclavos de las pasiones. Sois salvos de los pecados, pero ni sabéis lo que es el pecado. Muy pocos predicadores saben lo que es el pecado. Piensas que el pecado es hacer lo que crees que está mal o lo que tu multitud dice que está mal y condena, y esa no es la definición de pecado de Dios en absoluto. Dios puso leyes en movimiento. Esas leyes son seres vivos, son poderes, son fuerzas, son energías y están en movimiento. Son leyes espirituales y existen leyes físicas y el pecado y la transgresión de las leyes que Dios creó y puso en marcha inexorables leyes vivas y poderosas. Y el mundo entero está violando esas leyes y por eso el mundo nos está trayendo infelicidad. Violas una ley, te dará dolor de cabeza. Violas otra ley, te traerá dolor de corazón. Violas otra ley, te dará dolor de estómago. Y estamos llenos de todo tipo de dolores y dolores porque estamos violando leyes. Ya sabes, la guerra no es más que la pena de la ley violada. Y el único que puede acabar con la guerra y puede traernos la paz es el que puede pagar la pena del pecado y apartarnos de nuestros caminos hacia los caminos rectos de la ley de Dios. La guerra ha venido de violar la ley de Dios. Si todas las naciones hubieran guardado los 10 mandamientos, de acuerdo con el espíritu de esos mandamientos, nunca habría habido ninguna guerra. Jesucristo es el único que puede traernos la paz. Déjame decirte, Dios nos ha dicho qué hacer y está en las profecías. Y Él nos advierte lo que no debemos hacer y lo encontrará en profecías como Oseas y Amós en su Biblia. Si alguna vez sabe cómo aplicarlo y sabe dónde se menciona,
a los Estados Unidos en la profecía y si entiende para qué están destinadas las profecías a nosotros y no tienen ningún entendimiento de la profecía en absoluto. Lo único que Dios nos dice que no hagamos es depender de potencias extranjeras como aliados y tratar de aliarnos con ellos, y eso es todo lo que hacemos. No confiamos en Dios. Hacemos algunas oraciones triviales, vacías a Dios, pero no ponemos nuestro corazón en nuestras oraciones y realmente no creemos que Dios está ahí escuchando, que Él va a responder, ¿verdad? Quiero decir, la nación en su conjunto no lo hace. Quizás algunos de nosotros individuos, pero va a tomar más de uno o dos individuos antes de que Dios responda y salve a toda esta nación. Ahora bien, la verdadera iglesia son aquellos que son engendrados por Dios y guiados por el Espíritu Santo, los que creen la fe una vez entregada, que es la fe de Jesucristo, que Jesús enseñó y que la iglesia primitiva creía. Las doctrinas y las enseñanzas de Jesús y los que siguen el ejemplo y las costumbres de Jesús como Él lo hizo. Bueno, hoy en día todos siguen doctrinas y costumbres y caminos exactamente opuestos y todo lo demás. La iglesia verdadera será exactamente igual a la iglesia primitiva bajo los tiempos apostólicos. Ahora, nuevamente, la iglesia verdadera está compuesta por aquellos que han sido corregidos, aquellos que han sido reprobados y han sido cambiados por la palabra de Dios, los que han abandonado sus pensamientos y sus caminos, aquellos que han salido del mundo en el sentido de que ya no son del mundo, aunque por supuesto todavía están en él, y aquellos que se han vuelto inconformes al mundo, que ya no se conforman al mundo, sino que han cambiado sus mentes por el Espíritu de Dios, que es el espíritu de una mente sana. Y ahora, en el momento en que comiences a hacer eso, y en el momento en que creas lo que Jesús enseñó, y en el momento en que comiences a hacer lo que Jesús hizo, te llamarán fanático. Ahora, lo llamaban así, lo odiaban. Ellos buscaron matarlo y finalmente lo hicieron. Y Jesús dijo, si me han odiado a mí, también os odiarán a vosotros. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. El siervo no es mayor que su Señor. La iglesia entonces, ¿es la iglesia más grande que su Señor? Las iglesias de hoy piensan, pues no somos perseguidos. Jesús lo era. ¿Son más grandes que Él? Jesús dijo que su iglesia sería perseguida. ¿Por qué? Debido a que su iglesia está compuesta por aquellos que han abandonado sus propias ideas y las costumbres y los caminos de la sociedad y están viviendo de cada palabra de Dios. Ellos son personas que miran la Biblia con respeto y asombro y como la autoridad suprema y que reconocen la autoridad de la palabra de Dios, que miran a Dios como la autoridad suprema. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Bueno, miran la autoridad de su propia conciencia o miran las proclamaciones de los hombres o las decisiones de la junta de su iglesia. Dicen, bueno, ahora nuestra iglesia lo mira así y la persona que dice eso por lo general no tenía voz en el asunto. Eso es lo que el comité superior decidió que la iglesia creería. Y todos ellos, ya sabes, son como niños pequeños a los que se les clavaron embudos en la cabeza. Y el comité, en la parte superior de la iglesia, decide lo que la iglesia va a creer. Y eso es su propaganda prefabricada o su doctrina y van vertiéndola de un cántaro por el embudo en los cerebros de estas personas y dicen, esta es la forma en que nuestra iglesia cree en esto, y tal es la forma en que algunas otras iglesias creen en esto. Ahora, el verdadero pueblo de Dios ha abandonado todo ese tipo de cosas y ven a Dios como la autoridad suprema. ¿Y cómo sabes lo que Dios dice? Porque la Biblia es su palabra, y eso hace que la Biblia sea la autoridad suprema, y esa autoridad sobre sus vidas y la obedecen y tiemblan ante la palabra de Dios. Ahora, la mayoría de la gente no lo hace. Muéstrele al hombre promedio que la Biblia dice esto y aquello. Oh, bueno, lo sé, la Biblia dice eso, pero así es como lo veo. ¿Qué están haciendo, mis amigos? Mientras sean así, no están en la iglesia verdadera. Nadie que mire las cosas así es miembro de la iglesia verdadera. Ahora, ellos son los mismos que la iglesia primitiva y esa iglesia fue perseguida. Ellos son los que han abandonado sus ideas, sus caminos, su pensamiento, y eso significa que han abandonado el pensamiento del mundo,
porque el mundo es como tantas ovejas, todas siguiendo al mismo patrón, todos tratando de ajustarse a lo que sea el patrón aceptado. Sí, sin originalidad. Sabes que la forma correcta de ser original es encontrar el camino de Dios y seguirlo. Ahora, cuando abandonas el camino de la sociedad y cuando sigues el camino de Jesús y la enseñanza de Jesús y las costumbres que él observó, como digo, te van a llamar fanático. Ahora, esto es lo que provoca la persecución. Es porque esto cambió la vida y el verdadero espíritu engendró un cristiano. Bueno, él simplemente convence y condena a aquellos que no abandonan sus pensamientos y que no tomará esta corrección y reprensión, porque la Biblia es útil para corregirnos y reprendernos e instruirnos en la justicia, y la justicia no es el camino de la naturaleza humana. Esa es una manera diferente, y así comienza a condenar a estas otras personas que no abandonarán sus pensamientos y sus caminos, que no aceptarán ninguna corrección o reprensión. ¿Y cuál es la forma humana carnal de reaccionar ante eso? Bueno, es para comenzar a perseguir a la persona que está viviendo de la manera correcta. Ahora, una persona que vive de la manera correcta puede que ni siquiera intente contarle a nadie más sobre eso y discutir sobre eso o incluso hablar sobre eso. Pero la vida misma de esa persona acusa y condena a las otras personas que saben que son y se vuelven culpables y empiezan a sentirse incómodos y miserables y por eso empiezan a decir cosas en contra de una persona que está viviendo como debe y empiezan a perseguir. Y así, la verdadera iglesia, mis amigos, es ese cuerpo de individuos, ya sea organizado o disperso, que siempre han sido perseguidos e impopulares, y Jesús los llamó el rebaño pequeño. Ahora, les estaba mostrando en la Biblia donde muy temprano en su historia surgió una gran persecución y todos fueron esparcidos. Más tarde, hubo otra iglesia en Jerusalén, pero más tarde se volvió a dispersar. Y os leo las Escrituras profetizando que la iglesia sería dispersada. Y se ha dispersado. Isaías profetizó de estos días, y esto es lo que dijo en el capítulo 30 de Isaías, comenzando con el versículo 8. Ahora ve y escríbelo delante de ellos en una tabla, y anótalo en el libro para que sea el tiempo por venir. Por los siglos de los siglos, la profecía para el tiempo por venir, no en su día, que este es un pueblo rebelde, que es un rebelde contra Dios, que no es rebelde contra su propia conciencia, no son rebeldes contra la doctrina que dicen que nuestro grupo o nuestra iglesia cree, pero son rebeldes contra Dios. Niños mentirosos. Ahora, ¿quiénes son los niños mentirosos? Si pasas a 1 de Juan, el 2 capítulo y el 4 versículo, verás el que dice: yo lo conozco, la persona que decía conocer a Dios, la gente que tenía la apariencia de piedad pero niega el poder de ella, la gente que es tan santurrona y va a la iglesia y todo ese tipo de cosas, y el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. 1 de Juan 2:4. Ahora, aquí están mintiendo niños, y son gente que quieren oír la ley del Señor. Ve y escríbelo delante de ellos, en una tabla y anótalo en un libro, para que sea camino para el futuro en el tiempo por venir para siempre, que este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no escucharon la ley del Eterno. Ahí tienes, las personas que quieren escuchar la ley del Eterno, pero profesan ser religiosas y cristianas. Y en 1 de Juan 2:4, Dios los llama mentirosos. Y aquí en Isaías 30, versículo 9, Dios los llama hijos mentirosos. Los que dicen a los videntes, no veáis, y a los predicadores, no nos predicéis cosas rectas. Habladnos cosas suaves, predicad engaños. Isaías 30:10. Ahí estás, y esa es la iglesia hoy. Ahora, usted encuentra esa iglesia registrada y todas sus divisiones y denominaciones en el capítulo 17 de Apocalipsis. La verdadera iglesia de Dios en el capítulo 12 de Apocalipsis, y en la próxima transmisión de esta serie trataremos de repasar la descripción de lo que iba a pasar y la profecía de la verdadera iglesia y lo que iba a pasarle, y puede decirte dónde puedes encontrarla.
y algo al respecto en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis.